¿Qué tal? Soy Martín y voy a seguir con la serie de probabilidades de la UTN, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco lo que vimos la clase pasada. ¿Vos te acordás lo que era un experimento aleatorio, ¿sí? Era un procedimiento que arroja más de un resultado posible. Por ejemplo, si vos tirás dos dados y observás la suma de las dos caras superiores, por ejemplo, acá daría 10, bueno, eso es un experimento aleatorio. Los resultados posibles del experimento, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo tiraba dos dados, era del 2 al 12, ¿te acordás? Bueno, lo llamábamos el espacio muestral, ¿sí? El espacio muestral era el conjunto de resultados posibles del experimento. Y cada subconjunto del espacio muestral, en general lo llamamos A y B, ¿sí? Lo llamamos un suceso. Por ejemplo, el suceso 359, si es un subconjunto del espacio muestral, del conjunto B 2, 6, 9 y 11 es otro subconjunto, ¿sí? Entonces estos son sucesos, ¿sí? Es decir, son subconjuntos del espacio muestral. Y bueno, los sucesos se podían combinar formando uniones, ¿sí? Formando intersecciones, e inclusive se podían complementar, ¿sí? Y combinar estas operaciones logrando nuevos sucesos. Pues claro, esto es mucho lío, ¿viste? Hay que ordenar un poco. Entonces resulta que este gran matemático, Kolmogorov se llama, es uno de los padres de la probabilidad moderna, un matemático eminentísimo, ¿sí? Si lo buscas en internet lo vas a encontrar inmediatamente, es el de la K41 Theory y bueno, un montón de cosas. Y él, intentando ordenar todas estas cosas, construyó los axiomas de la probabilidad y sobre todos estos axiomas empieza a construir la teoría de la probabilidad. ¿Sí? El primer axioma que habíamos visto era que la probabilidad del espacio entero era 1, ¿sí? La probabilidad de cada subconjunto del espacio muestral era no negativa, mayor o igual a 0, y después si A y B eran dos conjuntos disjuntos, la probabilidad de la unión era la suma de las probabilidades. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vimos en el episodio 1 y ahora nos vamos al episodio 2. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de las consecuencias de los axiomas que vimos recién, ¿sí? Sucesos excluyentes, vamos a hacer ejemplos y ejercicios y vas a ver que es un episodio muy interesante, ¿sí? Bueno, empecemos por los axiomas de la probabilidad y más que nada las consecuencias. Te los recuerdo informalmente, ¿sí? La probabilidad del espacio entero es 1, ¿sí? La probabilidad es no negativa, es mayor o igual a 0, y si A1 intersección A2 es igual a vacío, o sea, si A y B, si A1 y A2 son disjuntos, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Acá estoy siendo informal, esto es un repaso. Si vos querés verlo bien formal, tenés que volver a ver el capítulo anterior, ¿sí? Bueno, entonces, una consecuencia inmediata, ¿sí? Es que la probabilidad del vacío cero. Vos acordate lo que era una función de probabilidad. A cada subconjunto del espacio muestral, a cada subconjunto de S, ¿m? Le asigno una probabilidad. Y en general hay que calcularla esa probabilidad. Bueno, la del vacío no hay que calcularla, la probabilidad del vacío es cero. No te lo voy a demostrar porque no tiene mucho sentido para un ingeniero, es un pequeño truco, si hay que escribir acá donde dice S unión vacío, no importa mucho y además es bastante obvio que la probabilidad del vacío tiene que ser cero. ¿Sí? Este es un poquito más interesante. Mira, si A es un subconjunto del espacio muestral, o sea, si A es un suceso, la probabilidad del complementario, del suceso complementario de A, es igual a 1 menos la probabilidad de A. O sea, vos suponete que la probabilidad de tirar una moneda y que salga cara es 0,30, es una moneda trucada, ¿sí? La probabilidad de que salga una moneda cara es 0,30. Bueno, entonces la de seca no hay que calcularla, es 1 menos 0,30, es decir, es 0,70. Y este es un axioma muy importante, perdón, y este es un teorema muy importante, una consecuencia de estos axiomas, ¿sí? Vos te acordás lo que son los axiomas. Los axiomas no se demuestran, sino que son, digamos, como declaraciones que uno hace y se asumen por ciertas. Y de los axiomas se empiezan a deducir los teoremas. Por ejemplo, este teorema 1 se deduce de acá. Y este teorema 2 también se deduce de acá. Pero a mí me interesa mucho que entiendas lo que significa. ¿Sí? La probabilidad del complementario, del suceso complementario, es 1 menos la del suceso. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo sería una demostración? Te lo voy a hacer porque es bastante sencilla. Mira.
vos fíjate que me baso solo en los axiomas, ¿sí? 1 es igual a la probabilidad del espacio entero porque dice acá, ¿sí? Es el axioma 1. Ahora, para todo suceso A, ¿sí? ¿Cómo se puede descomponer S como unión de dos cosas que tienen que ver con A? Bueno, se puede descomponer en la forma S, se puede escribir como A unión A complemento, ¿sí? Todo el espacio entero es la unión de todo conjunto y de su complementario, obviamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo escribo así, no? Como A unión A complemento. Bueno, porque vos fíjate, mira, A y A complemento, por definición de complemento, vos te acordás lo que era el suceso complementario, son los que no están en A. A y A complemento no tienen nada en común. Entonces se puede aplicar el teorema 3, ¿sí? No tienen ningún elemento en común. O el axioma 3, mejor dicho. Se puede aplicar el axioma 3, ¿sí? Y la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Ves? Acá la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Entonces esto directamente es P de A más P de A complemento. ¿Está bien? Bueno, y entonces acá puedes despejar, por ejemplo, P de A complemento, paso restando este P de A y concluyo que P de A complemento es igual a 1 menos P de A. ¿Sí? Te digo que este teorema 2 nos va a ser muy útil en varios ejercicios de la guía, inclusive de exámenes. Y muchas veces uno hace una pregunta en un examen, es difícil de calcular, pero la probabilidad del complemento o de la pregunta complementaria, por decirlo de alguna manera, es fácil. Entonces yo hago 1 menos la probabilidad de A y obtengo la probabilidad del complemento. ¿Está bien? Por eso me interesaba hacer la demostración del teorema 2. Y el teorema 3 dice que si A y B son sucesos cualesquiera, de ese, A y B son sucesos cualesquiera, pero no necesariamente disjuntos, ¿sí? No dice que son disjuntos, entonces la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Vamos a decir, pero para, esto está en contradicción con esto, Martín. Acá dice que la probabilidad de la unión es la suma. Bueno, pues fíjate que esto tiene una hipótesis, ¿sí? Que es que A1 y A2 son disjuntos. Acá no estamos asumiendo que que A y B son disjuntos. Estamos asumiendo que son dos cualesquiera. Bueno, entonces obtenemos esta nueva fórmula. La probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la del segundo menos la de la intersección. También lo podríamos demostrar. En la demostración, si vos agarrás un libro de matemática, consiste en descomponer esta unión en la suma de, en una unión distinta de dos cosas disjuntas y entonces se llega a la demostración de este teorema. Pero para un ingeniero es más importante la demostración formal, o es más importante que la demostración formal, la interpretación. ¿Sí? Vos fíjate, yo tengo dos conjuntos A y B. Vos suponete que el área de A, el cociente entre el área de A y el total de esta área de acá, ¿sí? De S, es como la probabilidad de A. Entonces, por ejemplo, A sería más probable que B, porque ahí tiene un poquito más de área. ¿Sí? Tal vez A podría ser 0,20 y B podría ser 0,15, andás a ver. ¿Sí? Ahora, si son disjuntos, acá no hay nada en común, ¿no? Entre A y B. Bueno, la probabilidad de A unión B, ¿cuánto sería? Bueno, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero ¿qué pasa si no son disjuntos? O sea, si hay algo en común. Y yo ya no puedo sumar las probabilidades. La probabilidad de A unión B, yo no puedo decir que es la probabilidad de A, que es todo esto, toda esta área, ¿te acuerdas? Más la probabilidad de B. No puedo decir que es todo esto. ¿Por qué? Porque cuando hago la probabilidad de A, obtengo todo este número, esto ya lo sumo, ¿ves? Y cuando hago la probabilidad de B, obtengo todo este número y esto está sumado otra vez, está sumado dos veces. Estos elementos están en esta fórmula sumados acá, esta área, mejor dicho, ¿no? Con la interpretación que estamos dando geométrica, está sumada en este término y está también sumada acá, ¿ves? Está sumada dos veces. Entonces no estaría bien esta fórmula. Lo que está sumado dos veces yo tendría que sumarlo una vez. Bueno, entonces una muy buena idea es que yo reste una vez aquello que sumé dos veces para que me quede una sola vez sumado. ¿Y qué es lo que sumé dos veces? Y acá está muy claro. Esto es A intersección B, ¿no? Entonces lo que yo sumé dos veces es la probabilidad de A intersección B. Con lo cual me termina quedando que la probabilidad de la unión es toda la probabilidad de A más toda la probabilidad de B menos la que está en la intersección. ¿Está bien? Y vamos a hacer ahora un ejercicio donde usamos estas consecuencias para que vos veas la utilidad de estos teoremas que acabamos de deducir. ¿Sí?
Bueno, este es el ejercicio 10 de la guía, es muy interesante, es bastante difícil, ¿sí? Bastante difícil, pero no importa, nosotros lo hacemos y lo aplicamos con todo el tiempo que haga falta, porque también vamos a aprender otras cosas, ¿sí? Es un problema muy famoso y bueno, a ver cómo dice. Dice, calcular la probabilidad de que en una reunión de 8 personas, calcular la probabilidad de que en una reunión de 8 personas se encuentren al menos dos que cumplan años el mismo día. ¿Mm? Sugerencia dice, considera un año de 365 días y saquemos los bisiestos, digamos, por una cuestión de sencillez del problema, y ordenar los individuos. Y después pregunta, ¿y si son 23 las personas en vez de 8? ¿Viste? En vez de 8, si son 23, ¿sí? Bueno, ¿y cómo encararía yo este problema? No, no es fácil, ¿sí? No, no es fácil. Primero es un problema famoso porque es muy sorprendente la respuesta. Vamos a tratar de explicarlo en detalle. Y después te aclaro que no es fácil, ¿sí? Pero nos va a servir como un buen ejemplo del teorema 2, ¿sí? Bueno, una muy buena idea es escribir todas las fechas en que uno puede nacer, ¿sí? Bueno, yo 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 1 de febrero, 2 de febrero, 28 de diciembre, 29, 30, 31 de diciembre. O sea, uno puede nacer, una persona puede nacer en 365 días, no hay la menor duda. Ahora vos sabés que en realidad todo esto de que es enero, 1 de enero, que después del 31 de enero viene el 1 de febrero, eso es una cuestión de la humanidad que decidió eh, dividirla en meses, ¿sí? Dividir en meses el año, ¿no? Uno podría pensar que, que el 1 de febrero es el día 32, el 2 de febrero es el día 33, el 31 de diciembre es el día 365, no importa cómo vos lo llames, o sea, vos tenés 365 formas, ¿sí? Eh, fechas, vos tenés 365 fechas para nacer. No importa que vos le des el nombre 14 de febrero, ¿a quién importa? 17 de mayo, no, no importa. Vos naciste en uno de 365 días. ¿Está bien? Entonces, como yo voy a agarrar 8 personas, como yo agarro 8 personas, cada una de las personas puede haber nacido en cualquiera de estos 365 días. ¿Sí? O sea, elegir 8 personas y preguntarle la fecha de cumpleaños. El espacio muestral te va a decir 71, 14, 28, ¿sí? Cada uno te va a decir en cuál de los 365 días nació. Entonces el espacio muestral se puede definir como el conjunto de fechas a la 8, ¿sí? No importa si vos esta matemática no la tenés muy clara, pero vos qué entendés por R2, sin duda vos sabés eso. Bueno, R2 es XY con XY en R, ¿no es cierto? R que R2 es eso. ¿Y R3 qué es? R3, bueno, es X y Z, pero claro, cada componente, X y Z, tienen que ser números reales. Bueno, ¿qué sería F a la 8? 8 uplas, en vez de pares ordenados o ternas, 8 uplas, ¿sí? Donde cada una de las 8 uplas es una fecha, ¿sí? F a la 8 sería 8 casilleritos, ¿sí? O 8 uplas, donde cada una de las componentes de la upla se agarra de F, es decir, de 365. Yo acá te hago un ejemplo con 4. Suponete que fueran 4 personas para no agotar tanto a la paciencia del que está escuchando esto. Suponete que fueran 4 personas. Bueno, ¿cómo pueden nacer 4 personas? Bueno, una podría haber nacido, por ejemplo, en el día 71. Esto por ahí pareciera que corresponde a marzo, ¿no? Porque 30 es enero, 60 es febrero, más o menos marzo. Algún día de marzo, no importa. Después otro podría haber nacido el día 198. Parecía que esto es julio, ¿no? Porque como 180 sería junio, más o menos, esto debe ser julio. No importa mucho tampoco. Otro el 44, este es febrero, ¿sí? Y otro el 359, este es el día de Navidad, ¿sí? Porque fíjate, 365 sería el 31, 64 el 30, 63 el 29, 62 el 28, 61 el 27, 60 el 26 y 359 sería el 25 de febrero. Pero no importa, estos son 4 posibles nacimientos de 4 personas. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, no hay ninguno que coincide. ¿No? Ningún día está coincidiendo. ¿Sí? Pero bueno, yo quiero que tengas en presente esta idea porque es la que vamos a encarar ahora en el ejercicio. ¿Sí?
Bueno, ¿qué me preguntan a mí? La probabilidad de que en una reunión de 8 personas se encuentren al menos dos, ¿ves? Al menos dos que cumplan el mismo día. La probabilidad de que al menos dos personas en una reunión de 8 cumplan el mismo día. ¿Mm? Bueno, es fácil de calcular eso, mirá. Y estamos medio complicado porque directo yo tendría que calcular que dos cumplen el 1 de enero y otros 6 como quieran, después el 2 de enero y otros 6 como quieran, el 3 de enero y otros 6 como quieran. Una vez que agotaste los 365, tenés que agarrar el primero y el tercero, el primero y el cuarto. Es un desastre esto. Esto es un desastre. Es imposible calcularlo directamente. Te garantizo que no vas a poder. ¿Sí? Pero el teorema 2, ¿qué me dice? Que la probabilidad del complemento, la probabilidad de A complemento, es 1 menos la probabilidad de A. Entonces, ¿cuál es el complemento de que al menos dos personas cumplan el mismo día? Bueno, lo opuesto a que al menos dos cumplan el mismo día, ¿sabes qué es? Que cumplan todos en distintos días. Si todos cumplen en distintos días, ¿sí? No hay al menos dos que cumplan el mismo día, ¿no es cierto? O sea, no hay repetición de fechas si todos están cumpliendo el mismo día. Ahora, esto es más fácil de calcular, sustancialmente más fácil. Mira, ¿cuál es la probabilidad de que las 8 personas nazcan en distintos días? Bueno, yo te decía que el espacio muestral es el conjunto de fechas a la 8. Cada uno de estos numeritos a la 8. Este podría haber sido cualquiera de los 365 días, este cualquiera de los 365 días, este cualquiera de los 365 días, etc. ¿Está bien? Así que bueno, las 8 uplas, digamos, los casos posibles en que pueden nacer 8 personas, bueno, este tiene 365, este 365 y hay 8, así que no hay ninguna duda que de las 8 uplas, la cantidad de 8 uplas que se pueden formar con 365 fechas es 365 por 365 por 365, 8 veces, ¿no es cierto? 8 veces. Que por supuesto que esta notación es muy sugestiva para esto, ¿sí? Pero bueno, está claro que los casos posibles de nacimientos de 8 personas son estos. Ahora vamos con los favorables a distintos días. Bueno, la primera de las 8 personas, ¿sí? La primera de las 8 personas, como no tiene que pifiar a nadie, tiene 365 posibilidades. O sea, ahora estamos 8 uplas con distintos días. El primero tiene 365 posibilidades. Bueno, el segundo ya no. Ya le quedan 364 porque el primero ya gastó un día, no sé, 27 de marzo, ya está gastado. Entonces le quedan 364 para elegir un día distinto. Y este le quedan 363 porque estos dos ya no los puede gastar. Y así sucesivamente hasta que el octavo tiene 358. Vas a decir, ¿de dónde sale este 358? Bueno, fíjate, mira, la segunda persona es 365 menos 1. ¿Ves? Ese 364 es 365 menos 1. La tercera persona tiene 365 menos 2. Entonces la persona 8, la 8, tiene 365 menos 7, que te da 358. ¿Está bien? Entonces, bueno, vos haces esta cuentita, ¿sí? No hay mucho problema. Esto se puede escribir como 365 a la 8 y esto te termina dando 0,0743. O sea, un 7,43%, si querés decirle, o 0,0743 de probabilidad de que en 8 personas al menos 2 cumplan el mismo día. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos algo, una generalización. Vos te acordás que la guía decía, y si hubiera 23, ¿no es cierto? Si hubiera 23 en vez de 8. Bueno, te imaginas qué hay que hacer. Hay que poner acá la 23, porque hay 365 a la 23 formas, y esto en vez de tener 8 factores, 1, 2, 3, 8, ¿sí? Va a tener 1, 2, 3, 23 factores. Entonces, hagamos algo más general. Si hubiera R personas, no 23, R, función de R. Y bueno, el denominador, ¿cómo sería? 365 a la R, porque cada una de las R personas tiene 365 posibilidades, y si vas a contar los casos favorables a que sean en distintos días, el primero tiene 365 por 364 por 363 por 365 menos R más 1, ¿te acordás que tiene que ver con este 358? ¿Sí? Vos fíjate qué pasa si hay 366 personas o más. Seguro hay dos que cumplen el mismo día, ¿estás de acuerdo? Si hay 366 personas, ponele que tengas la mala suerte que los primeros 365
llenaron todo el año, sin repetirse. El 366 le invoca sí o sí alguno. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si yo pongo acá 366, mira, 365 menos 366 menos 1, más 1, 0, ¿ves? 0 por cualquier cosa 0, 1, claro. Si hay 366, la probabilidad de que al menos 2 cumplan el mismo día es 1, sí o sí, 100% de probabilidad. ¿Está bien? Así que bueno, este es un problema interesante y acá tenemos cómo crece esta probabilidad como función de la cantidad de gente que haya en la reunión. Cuanto más gente haya, es más probable que haya que cumpla el mismo día, ¿vos estás de acuerdo? Y bueno, acá muestra una curiosidad que es lo rápido que crece, por ejemplo, entre 20 y 50. Fíjate, automáticamente ya es casi 1 esto. Y en veintitrés, la probabilidad es casi un medio, un poquito más de un medio, ¿sí? O sea, si hay 23 personas en una habitación, hay casi igual probabilidad de que haya dos que cumplan el mismo día que no. Ahora me vas a decir, pero eso, esa intuición, Martín, a mí no me va, no, explícame porque yo te entiendo esta matemática, pero algo no anda. Pues yo creo que no es una, para empezar no va a ser una explicación matemática, va a ser una explicación psicológica, digámosle. ¿Está bien? Uno es muy egoísta, digamos, o egocéntrico, mejor dicho. Entonces, el cerebro te engaña. Uno se pregunta por la probabilidad de que alguien nazca tu día de cumpleaños, el de uno. No sé, el 16 de febrero, que alguien nazca el 16 de febrero. Y si esa probabilidad es baja, tiene que haber mucha gente para que haya al menos uno que nazca el 16 de febrero. Pero esa no es la pregunta acá. La pregunta acá es que nadie le invoque a ninguno. ¿Sí? O sea, si hubiera, por ejemplo, 100 personas, mira, con 100 personas es casi uno. Vamos a decir, ¿por qué es casi uno? No es obvio que con 100 personas sea seguro o casi seguro que hay dos que cumplen el mismo día. Y pero fíjate, mira, el primero de los 100 le tiene que errar a 99. A 99. No es tan obvio que le erres a 99. Entiendo que es más probable que le erres a todos que no. Pero bueno, no es tan obvio. El segundo le tiene que errar a 98. El tercero le tiene que errar a 97. Y así sucesivamente. O sea, es muy difícil. ¿Sí? Entonces yo creo que el problema, la solución sorprendente que es un medio, es porque uno piensa un problema distinto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya alguien que cumpla tu día de cumpleaños? Pero no es ese el problema. Es la probabilidad de que haya al menos dos que cumplen el mismo día. Y no es en cuál después, no importa en qué día del año. Es que haya al menos dos que cumplan el mismo día. ¿Está bien? Como una curiosidad, acá tenemos la probabilidad de que haya al menos dos el mismo día cuando hay R en la Tierra, ¿sí? Pero vos suponete que viviéramos en Marte. ¿M? Bueno, entonces, ¿cómo sería este problema en Marte? Bueno, habría que ver cuántos días tiene Marte, ¿sí? Acá está Marte, ¿sí? Y resulta que un año marciano, ¿sí? O sea, cuántas veces gira Marte sobre sí mismo cuando da una vuelta entera alrededor del Sol, son 668. Eso se llama un Sol, ¿sabían? Eso se llama un Sol. Un Sol es un día de Marte y es casi igual al de la Tierra. Dura un poquitito menos, ¿sí? 23 horas y pico, pero no importa. Es casi un día de la Tierra, un Sol, un día de Marte, ¿sí? Pero bueno, resulta que son 668. Entonces, si vos estuvieras haciendo esto en Marte, ¿sí? Bueno, y hay R personas en Marte, 668 a la R serían las formas en que pueden nacer R personas de 668. Yo esto te lo hago no como una curiosidad del espacio, sino como una generalización de esto, ¿sí? Acá hay 365 posibilidades, pero si hubiera K posibilidades, bueno, vos ponés acá K. La posibilidades a la R es de cuántas formas puede elegirse R sujetos de K. Y después esto va bajando de a 1 como recién explicamos. ¿Está bien? O sea, es más improbable en Marte, o necesitan más gente en Marte para que haya el mismo día, porque hay más días en Marte, hay más posibles elecciones. ¿Está bien? Una curiosidad nomás. ¿Sí? Bueno, y vamos ahora a una formalización que ya medio tenemos esta idea. ¿Cuándo se dice que dos sucesos son excluyentes? ¿Sí? Bueno, vamos a definir. Se ha hecho un experimento y ese su espacio muestral. Sean A y B sucesos de S, ¿sí? O sea, subconjuntos de S. Se dice que A y B son excluyentes o mutuamente excluyentes si la intersección es vacía, si no tienen nada en común. Por ejemplo, acá A y B, ¿sí? A y B son excluyentes,
¿sí? Ahora, acá no. Si A y B están de esa manera, ¿sí? Bueno, acá ya no son excluyentes. Porque si están de esta manera, ¿sí? Si ocurre A, no puede ocurrir B. O sea, vos decís, ¿qué significa esto? Excluyentes en español a mí me dice algo, que una cosa excluye a la otra. Bueno, justamente, el suceso A excluye al suceso B. O sea, no pueden darse en simultáneo A y B si vos tenés una situación como esta. En cambio, en este caso, sí puede darse. ¿Ves? Acá A y B no son mutuamente excluyentes, pueden darse en simultáneo. ¿Está bien? Ahora vamos a dar una interpretación cuando hay tres conjuntos. ¿Sí? En este caso, ¿cómo uno definiría? ¿Sí? A veces la intuición no anda. Mira, uno dice, bueno, dos sucesos son mutuamente excluyentes si la intersección es vacía. Entonces uno diría, bueno, tres sucesos son excluyentes si A intersección B intersección C es vacía. Pero no, eso no está bien, mira. En este caso, ¿sí? Son excluyentes, o sea, no, si se da A, no se da ni B ni C, ¿ves? Si se da B, no se da ni A ni C. Y si se da C, no se da ni A ni B. ¿Sí? Está bien, vos vas a decir, bueno, te dije, que la intersección no sea vacía, pero fíjate lo que pasa, mira. En este caso, obviamente, no son excluyentes. Por ejemplo, pueden darse A y B, A y C, B y C, los tres al mismo tiempo, ¿está bien? Pero ¿qué pasa en este caso? Mira, en este caso. En este caso uno puede decir que son excluyentes los sucesos. O sea, que ocurra uno implica que no pasa ninguno de los otros. No, porque acá puede estar pasando B y C, ¿ves? Acá pasan B y C, ¿no es cierto? Están pasando dos en simultáneo. Y la intersección de estos tres, es vacía, ¿ves? A intersección B, si le metiera un tercero, intersección C, es vacía de estos tres. La intersección de estos tres, ¿es vacía o no? Entonces uno diría, ah, son excluyentes. Y no, porque mira, acá se está dando B y C, ¿sí? No son excluyentes. Entonces, ¿cómo uno define que tres sucesos son mutuamente excluyentes? Bueno, cuando intersecados de a dos es vacío. O sea, A intersección B tiene que ser vacío, A intersección C tiene que ser vacío y B intersección C tiene que ser vacío. O sea, se dice que tres sucesos, A, B y C, son mutuamente excluyentes cuando son disjuntos 2 a 2. ¿Está bien? No puede intersecarse nunca ninguno con ninguno. ¿Está bien? Bueno, tenemos un buen ejercicio en la guía que te pide que calcules la probabilidad de A unión B unión C, ¿sí? Y con el diagramita que teníamos antes vas a ver que te sale muy bien, ¿sí? Bueno, ahora viene una parte donde te vamos a explicar un poco más en español qué significa que los sucesos son excluyentes. Y una buena idea es irse para los juegos de azar, ¿sí? Por ejemplo, si el suceso A es una carta es de diamantes, ¿sí? Una carta es de diamantes. Acá, todas las cartas de diamantes, ¿sí? Vos agarrás un mazo de cartas, ¿sí? Y definís el conjunto A como el conjunto de las cartas que son de diamantes. Y definís el conjunto B como el conjunto de cartas negras, ¿sí? Vos fijate que todos los diamantes son rojos, ¿sí? O sea, no puede darse a ese conjunto de cartas cuyo paro es de diamante. Y el conjunto B es el conjunto de cartas cuyo color es negro, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el 7 de trébol, ¿sí? Todos los tréboles son negros, ¿no? Por si no estás al tanto. Y todos las espadas, las picas a veces se dice, también son todas negras, ¿sí? Acá yo te puse solamente dos porque si no, no entra. Todas, trébol y espada son siempre negros. Y todos los diamantes son rojos. Y los corazones también, pero no van a influir. Entonces, las cartas cuyo palo es diamante son todas rojas. Siempre. Y B, las cartas cuyo color es negro, bueno, obviamente son negras porque así lo definen. Entonces, A y B son excluyentes. O sea, una carta no puede ser de diamante y negra en simultáneo, no hay ninguna. ¿Sí? Entonces A y B son mutuamente excluyentes. ¿Qué pasa cuando los sucesos son mutuamente excluyentes? Bueno, se puede aplicar que la probabilidad de la unión es la suma. Por eso nos importa. Entonces vos suponete que como un ejemplo sencillo, te dicen que se elige una carta al azar de un mazo. Hallar la probabilidad de que sea de diamante o negra. O sea, A sería, eh, si vos definís el conjunto A como el conjunto de cartas cuyo palo es de diamante, y el conjunto B el conjunto de cartas cuyo color es negro, como ser de diamante
automáticamente implica que no es negro, no hay intersección entre estos dos. Yo puedo directamente calcular la probabilidad de que sea de diamante o negra, ¿sí? O sea, estar en A o en B, como no hay nada en común, como la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una carta sea de diamante? Bueno, acá hay 13, ¿no? 13. As, 2, 3, 10, 11, 12, 13. 13 sobre 52 si no ponen los jokers, ¿sí? Si ponen los jokers serían 54. ¿Y las negras cuántas son? 26, ¿no? Las 13 trébol y las 13 picas. 26 sobre 52. Esto cuando lo sumas te da 39 sobre 52, ¿no es cierto? 39 sobre 52. Y lo simplificas por 13 te da 3 cuartos. Conclusión, la probabilidad de que al elegir una carta de un mazo sea de diamante o negra es 3 cuartos, ¿sí? Como un ejemplo de sucesos excluyentes. Bueno, en el próximo episodio vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama probabilidad condicional, independencia, y es un tema, la verdad, que de lo más interesante y ahí se pone mejor la cosa todavía. Bueno, hasta luego.